Bueno chicos, muy bien, muy buenas noches familia. Para el día de hoy vamos a empezar a retomar lo que son las clases nuevamente para hacer un repaso de todo lo que es la teoría o la estrategia que normalmente utilizamos. Recordemos que hay muchas formas de operar en los mercados y bueno, esta que nosotros utilizamos realmente funciona muchísimo en prácticamente que todos los mercados. Ahora bien, los mercados sintéticos nosotros sabemos que no son mercados de volumen, son mercados sintéticos. Pero recordemos que estos mercados normalmente vienen a copiar o simular lo que son los movimientos o los patrones de los mercados reales. ¿De acuerdo? Si ya nosotros sabemos que básicamente lo que son estos patrones que normalmente se repiten constantemente en los mercados tradicionales vienen a copiarse en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones en los mercados de índices sintéticos. ¿Por qué? Porque ellos recuerden que normalmente copian un algoritmo que sucede por volumen en los mercados regulares. ¿De acuerdo? Cuando nosotros empezamos a hablar de la estrategia, nosotros vamos a empezar a reconocer algunos puntos que es importante que ustedes a partir de ahora los comiencen también a identificar. Cuando nosotros hablamos de un fractal, ustedes van a escuchar mucho ese nombre, esa palabra. Van a escuchar qué es un fractal. Básicamente un fractal es la unión entre un impulso y un retroceso. Ahora, ese fractal, como les acabo de decir, se compone de un impulso y un retroceso. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, en que el impulso es más largo que el retroceso. Así de fácil, simple y sencillo. Cada vez que nosotros estemos operando, vamos a tratar de identificar los retrocesos y los vamos a enmarcar con un cuadro. Poco a poco ustedes van a ir aprendiendo a utilizar y también marcar las herramientas, tal vez como las hago yo, para que de ahí en adelante ustedes puedan tomar referencia. Ok, cuando nosotros hablamos de un retroceso, de un fractal, básicamente nos referimos a esto, que es, marcamos, o bueno, identificamos más bien un impulso y un retroceso y vamos a marcar el retroceso. Ahora, en ese retroceso yo voy a identificar dos puntos. Normalmente la primera zona que yo voy a identificar en el retroceso va a ser el punto más alto, ¿verdad? En este caso, que vamos a hablar de un fractal alcista. En este caso le vamos a llamar a esto como la zona de quiebre y como segundo punto que vamos a identificar va a ser el 50% o como lo vamos a ir conociendo poco a poco como el número decisional. Ustedes van a escuchar mucho que el 50%, que el 50% por aquí, por allá, y eso es básicamente lo que normalmente vamos a estar mencionando en nuestras sesiones operativas. Pero es importante que conozcan un poquito ya la teoría, ¿ok? Ya identificamos los dos puntos que vamos a marcar siempre, entonces ahora sí, normalmente recuerden que tenemos que nombrarlos para que se nos quede siempre bien guardado. Entonces, por ejemplo, dijimos que esta va a ser nuestra zona de quiebre, ¿ok? Y este de acá, vamos a ver por qué no me lo mostró. Vamos de nuevo. Zona de quiebre, básicamente sería esta. Y zona de 50%. ¿Ok?
si nosotros ya tenemos claro estos dos puntos que normalmente vamos a buscar, ahí prácticamente que ya tenemos resuelto el 80% de nuestra operativa. Esto es lo único que nosotros necesitamos saber e aprender a identificar. Ahora bien, profe, pero ¿cómo me sirve a mí todo eso? Bueno, ok, ahora sí, vamos a la parte más bonita. Cuando nosotros estamos hablando en las sesiones operativas, obviamente nosotros vamos a tratar de identificar tendencias, vamos a tratar de buscar tendencias, no vamos a tratar de buscar, como quien dice, spikes, vamos a buscar en la mayoría de los casos movimientos largos, movimientos que nos permitan cazar un buen margen de ganancias. Ok, para eso, normalmente, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica un poquito más grande para que me permita, ahora sí, desplazarme. Cuando nosotros estamos identificando en un análisis un retroceso, nosotros posiblemente vamos a ver en un escenario, por ejemplo, alcista, vamos a ver un movimiento como esto, por ejemplo, algo así, y vamos a ver movimientos de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, básicamente, ustedes van a comenzar a ver cómo, si ustedes aprenden a identificar dónde está cada retroceso, vamos a empezar a ver cómo en algún momento el precio llega a respetar esos puntos. ¿Cómo en qué casos? Por ejemplo, en este escenario. ¿Lo ven? Ahí normalmente el precio en algún momento rompió esa zona y cuando retrocedió hasta ese punto de retroceso, donde normalmente tenemos nuestras dos posibles zonas de operación, y ahí generó nuevamente una reacción hacia la alza. ¿Ok? Esos son los movimientos que nosotros vamos a tratar de buscar, esos nuevos impulsos que se pueden ir generando, donde podemos ir a buscar bien un movimiento con un ratio de un riesgo-beneficio, por ejemplo, de un 1:3, de un 1:4, de un 1:5. Incluso hemos visto en algunos escenarios donde nos ha dado hasta un 15% una operación. Esto es posible gracias a que si nosotros aprendemos primeramente el tema más fundamental de todos, que es la gestión, y aprendemos a buscar estos puntos, chicos, básicamente que nosotros resolvemos ahí ya no solamente un 80, sino un 90% de nuestra operativa. Ahora, no quiere decir que siempre se vayan a ganar, por supuesto. Muchas veces, por ejemplo, vamos a llegar a operar en el punto tal cual como lo buscamos y resulta que tal vez reaccionó un poquito, pero luego siguió cayendo y se fue y buscó tal vez el retroceso, pero en otra zona. Entonces, no hay que sentir como que, esto no sirve. Bueno, no, simplemente lo que vamos a hacer es aprender a identificar que si nosotros, por ejemplo, gestionamos de manera correcta, por ejemplo, si tenemos dos zonas marcadas, como en este caso, tenemos una posibilidad, dos posibilidades, tres posibilidades y cuatro posibilidades. Es decir, que si normalmente operamos aquí a un 1%, aquí a un 1%, aquí a un 1% y así sucesivamente en las operaciones que nosotros hagamos, básicamente que en cuatro oportunidades, pues básicamente, ¿verdad? Y por lógica, 2% por acá y 2% por acá, 4% en total. Pero ¿qué pasa? Que en esos cuatro intentos, quizás nosotros perdimos en uno o en dos, pero es muy probable que en el número 3 sí la ganemos. Ahora, entradas como estas son tan beneficiosas que nos pueden llegar a dar, como les digo, entre el 7, 8 o incluso a veces hasta el 15% según la capacidad del movimiento que estemos agarrando. ¿Ok? Ahora, obviamente, el resto del análisis, el resto del porcentaje que ocupamos para nuestra operativa, básicamente, ¿verdad? Pues es un buen análisis. Es detenernos a pensar exactamente dónde es que están esos puntos y dónde es que podemos ir encontrando esos retrocesos. ¿De acuerdo? Para ir entendiéndolo un poquito más, recordemos, cada vez que normalmente nosotros vemos un fractal nuevo que se forma, recordemos que, por ejemplo, ya mencionábamos que, bueno, un fractal es un impulso de un retroceso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una tendencia, es la unión de varios fractales, o sea, que sería un impulso, otro retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y así sucesivamente, mientras lo que es la sustentabilidad de la asistencia, de la tendencia, perdón,
persista. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a identificar dónde están cada uno de esos retrocesos. Ok, profe, pero ¿y cómo sé yo cuándo va a empezar el precio a hacer una tendencia? Listo, esa es una pregunta que normalmente me hacen y normalmente como ya la conozco, entonces tengo que devolverme un poco para entonces dar ya referencia de eso. Supongamos que nosotros, bueno, primeramente para antes de abordar eso vamos a llamarle, esto se va a llamar como la estrategia de los retrocesos, o bueno, de las zonas de retroceso, como le quieran llamar, estrategia de los retrocesos o zonas de retroceso. Cualquiera de las dos maneras está bien. Ok, ahora, supongamos que nosotros venimos de un escenario bajista, como por ejemplo ahorita ha pasado en el Boom 1000. Entonces, supongamos que venimos de un escenario bajista, el precio viene haciendo movimientos cada vez más abajo, 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 y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que comienza a girar y comienza a girar y comienza a girar y comienza a girar y así sucesivamente hasta que se fue en una tendencia nueva. Todos lo hemos visto. ¿Cómo hacemos nosotros para identificar ese punto clave aquí abajo donde normalmente inició la tendencia? ¿Cómo hacemos para identificarlo? Bueno, primeramente, cuando el precio normalmente viene cayendo en una tendencia, por ejemplo, supongamos que todo este escenario alcista que acabo de diseñar o que acabo de dibujar no existe. Por un momento imagínense en que no lo he dibujado. Ahora, supongamos que nosotros venimos en una tendencia bajista. Yo por ahí voy a estar esperando alguna zona del pasado que más adelante les voy a enseñar un poquito cómo ir a buscar esas zonas, cómo entender qué había en el pasado que me permita identificar que aquí iba el precio a reaccionar. Supongamos que no tuve la suerte, digamos que yo estaba esperando una zona por aquí abajo. Ok, vamos a ponerlo por acá. Supongamos de que, por ejemplo, mi zona era esta que yo estaba esperando, ¿ok? Y resulta que el precio, por ejemplo, por poquito y no llegó a tocar la zona y comenzó a irse. Entonces, esto es lo que me permite a mí identificar dónde el precio puede llegar a reaccionar después de un movimiento que viene contrario a su naturaleza, ¿verdad? Pero ¿cómo hago yo para identificarlo? Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita quiero que se enfoquen en esto. Ahora, supongamos que yo estaba esperando el precio en esta zona. Por poco, casi llega, pero no llegó. Ahora bien, el precio comenzó a irse. Bien, hizo un impulso, rompió la zona, luego generó un retroceso y luego hizo un impulso y un retroceso. Ok, ahora, a partir de ahí, nosotros ante un escenario como este tenemos que aprender que vamos a marcar los retrocesos, ¿verdad? Dijimos que hay este, por ejemplo, que tenemos este otro y tenemos este otro. Me ponen ahí en el chat, por favor, chicos, si tienen alguna duda hasta el momento o si les va quedando todo claro hasta ahorita. ¿Ok? Marcamos todos esos retrocesos. Porfa, les pido que me confirmen ahí en el chat si me van entendiendo todo bien para que me quede bien claro la clase también con ustedes. Muy bien. Entonces, identificamos todos los retrocesos. Pero antes que ese grupo de retrocesos, tenemos un retroceso muy importante que tenemos que aprender a identificar. Este retroceso le vamos a llamar el fractal base. Este fractal base para nosotros va a ser muy importante identificarlo porque va a ser como quien dice la semilla del movimiento que estamos buscando. Por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros para encontrar ese fractal base? ¿Qué es lo que realmente ocupamos? Ok, necesitamos buscar el último retroceso antes del
rompimiento más fuerte hacia la tendencia buscada. ¿Ok? Uy, profe, defíname eso bien. Ok, vamos a ponerlo por acá y luego lo vamos a identificar. Dice, es el último retroceso antes del rompimiento más fuerte hacia la tendencia buscada. Ok, ¿qué tendencia estábamos buscando cuando el precio llegara a esta zona de abajo? Bueno, buscábamos una tendencia alcista, ¿cierto? O un movimiento alcista, que el precio reaccionara. Eso era lo que queríamos. ¿Cuál es el último retroceso antes de ese rompimiento más fuerte? Ok, veamos bien. Si nosotros identificamos lo que normalmente estamos viendo como el rompimiento más fuerte, podemos ver que el precio en este punto fue cuando se devolvió y llegó a romper el alto más alto anterior. Es decir, vino y rompió básicamente esta zona. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? El precio vino y rompió esa zona. Ahora, ¿qué es lo que dice la estrategia? Bueno, que tenemos que identificar el último retroceso antes del rompimiento más fuerte. Bien, si ese fue el rompimiento, ¿cuándo fue el último retroceso? Bien, el último retroceso fue este pequeño que se generó por acá. No fue ni el anterior, ni el trasanterior, ni el otro. Dice que fue el último. O sea, nos tenemos que enfocar en este. Este va a ser el retroceso que normalmente se va a reconocer como el fractal base. ¿Ok? Este pequeño retroceso que tenemos acá. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿verdad? Como lo dice la estrategia, es el último retroceso que se formó antes del rompimiento más fuerte. Luego de ahí, todos los demás simple y sencillamente son fractales de retroceso o fractales de continuidad. Por ejemplo, fractal de retroceso y continuidad. Cualquiera de las dos formas de llamarlo, chicos, está bien. Ahora, ¿por qué de retroceso y de continuidad? Bueno, básicamente de retroceso porque ahí es lo que normalmente nosotros estamos marcando. Y continuidad porque ahí es donde esperamos que el precio en algún momento retroceda y llegue a tomar esos puntos como referencia para que pueda impulsarse y seguir el movimiento alcista, en este caso como lo estamos viendo. Bien, hasta ahí, chicos. Me ponen en el chat, por favor, si todo va quedando claro. Pregunta por ahí, ¿en qué temporalidad pasa esto? Bueno, yo normalmente siempre busco temporalidad de una hora, por ejemplo. Normalmente lo busco así siempre. Incluso lo busco en 4 horas, lo busco en una hora, en 1H, sí, y lo busco en 15 minutos también. Esas son las tres temporalidades que normalmente yo me rijo para buscar esto. Ahora, por ejemplo, si yo quiero dar una sesión operativa, como normalmente desarrollamos la sesión en una hora, normalmente me toca hacerlo casi que siempre en 15 minutos o aprovecharlos de una hora que me logre encontrar. ¿Por qué? Porque normalmente en una sesión operativa tratamos de buscar una operación como mínimo durante el desarrollo de la sesión. Pero hay veces que, por ejemplo, el mercado incluso no lo permite o no llega o ha tardado cierto tiempo que, bueno, pues simplemente no permite. Entonces, hay que también manejar ese tipo de teorías en una hora para uno aprender a buscar operaciones que incluso, aunque no se desarrollen durante la sesión operativa, usted pueda marcar los puntos para que cuando tome la operación de manera automática, el precio llegue hasta el punto, pueda activar su operación, usted marca de manera automática el punto de entrada, su margen de stop loss y puede tranquilamente acostarse a descansar. Si la operación se da a favor, genial porque tomamos una ventaja del profit y vamos asegurando ganancias. Y si la operación no se da, pues simple y sencillamente perdemos apenas un 1%. Ahora bien, en este tipo de escenarios, recordemos que, como les decía,
Primeramente, hay dos tipos de fractales que vamos a buscar. Uno es el fractal base, que es el fractal más importante, o es el fractal semilla. ¿Por qué le llamo yo el fractal semilla? Bueno, porque es básicamente el primer movimiento donde el precio se impulsa para agarrar un escenario a favor. Ahorita lo vamos a ver en el precio para que lo puedan ver claramente. Bien, ahora, estos escenarios para mí es muy importante que ustedes los puedan aprender a identificar porque ahí es donde se van a ir generando los retrocesos. Ahora bien, vamos a marcar por aquí, vamos a marcar, abrir, perdón, una gráfica nueva que ya tengo por aquí, que es básicamente que en mi gráfica. Voy a abrir, por ejemplo, el Boom 1000. Independientemente de todas las zonas que normalmente ustedes ven ahí marcadas, vamos a quitar prácticamente que todos los puntos. Es más, vean, voy a quitar todas las líneas y las zonas que yo tenía marcadas. Ahora bien, vamos a irnos a 15 minutos y a una hora. En el desarrollo de las clases de nosotros, hemos visto cómo el precio normalmente nosotros hemos tomado ciertos movimientos donde hemos tomado ganancias. Ahora, profe, pero ¿y cómo normalmente nosotros podemos saber? Ok, vean en este caso específico. ¿Cómo saben ustedes o cómo pueden identificar ustedes hasta dónde va a llegar el precio ahí? Bueno, yo primeramente lo pongo en una hora, por ejemplo, pongo la gráfica en una hora y trato de identificar a la izquierda de donde está el precio ahorita mismo, a la izquierda que tenemos. Y vean ustedes, por ejemplo, qué interesante. Ahí ahorita mismo tenemos un retroceso que es donde se encuentra el precio ahorita mismo, desde atrás. ¿Lo ven? Entonces, esta zona para mí es importante. Sin embargo, yo tengo solamente dos oportunidades, como les decía, y en cada una de esas oportunidades yo voy a arriesgar como un máximo de 15 a 20 puntos. Mi primera opción, por ejemplo, en este caso, era por acá, y mi segunda opción es en el 50%. Esas son las dos oportunidades que yo tengo para operar. Si yo pongo mi margen de proyección y calculo 20 puntos, por lo general, ¿cómo hago yo para calcular 20 puntos? Bueno, ustedes, por ejemplo, van a marcar esta herramienta, que es la proyección normalmente, y ustedes cuando la marcan van a ver que hay tres letreritos. El de arriba dice en verde 150, 17.62 y el de abajo en rojo dice 20.7140. Ok, ustedes siempre van a contemplar los primeros dos números. Por ejemplo, en el de arriba 150 y en el de abajo 20. Este margen quiere decir que ustedes van a gastar 20 puntos por un aproximado de 150 puntos de ganancia. Eso sería aspirar a muchísimo. Como les decía yo normalmente busco un 4, un 5%. En este caso, por ejemplo, veamos un 5%. Ese sería el pequeño margen que nosotros vamos a ir a buscar. ¿Ok? Poco a poco, si lo hacemos más grande, nosotros vemos que cuando el precio llegó hasta ese punto, muy posiblemente la operación se perdió. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, si se perdió, entonces esperaríamos la siguiente zona, que en este caso sería el 50% que está aún más por debajo. No importa si el precio no llega todavía ahí y le falta tiempo por llegar. Recordemos que en esto tratamos de ser lo más pacientes posibles porque ahí es donde tenemos el mayor porcentaje de probabilidad. En esto nosotros no podemos apresurar al precio, chicos. El precio va a llegar cuando tenga que llegar, ¿ok? Cuando el precio llegue hasta ese punto, volvemos a tomar nuestra siguiente entrada. Ahora bien, más adelante vamos a ir aprendiendo otras confluencias que nos van a permitir también ir, obviamente, no solamente aprovechar este tipo de oportunidades, sino también que si el precio se nos adelanta o se nos va un poco, saber dónde entrarle. Por ejemplo, los que han escuchado hablar de la famosísima estrategia Terema, que es una estrategia que es complemento de esta, poco a poco lo vamos a ir viendo en estas semanas durante las clases que vamos a ir desarrollando para que también todos esos aspectos los vayan aplicando uno a uno. Ahora bien,
Ya conocemos, por ejemplo, todo lo que es la estrategia de los retrocesos. Ya conocemos el fractal base y ya conocemos lo que son los fractales de retroceso. Ahora, esto hay que replicarlo cada vez en 15 minutos. Ahora, yo me voy a poner, por ejemplo, en los 15 minutos que les digo y vamos a empezar a buscar, por ejemplo, en cada escenario, dónde fue que normalmente el precio hizo reacciones. En este caso, por ejemplo, chicos, si nosotros vemos todos los retrocesos que teníamos, vamos a ponerlo aquí en 30 minutos un momento, todos los retrocesos donde teníamos alguna reacción, por lo general, ¿verdad? Todo el tiempo se generaban en alguno de esos retrocesos. Si vemos en este caso, por ejemplo, bueno, pues aquí llegó a completar casi el 100% y prácticamente que reaccionó en ese punto. Aunque si vemos más para atrás, ahí había otro pequeño retroceso que quizás no contemplamos dentro de nuestra operativa y vean ustedes ahí, ahora sí, vino, tocó exactamente el punto y subió lo que tenía que subir. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de buscar exactamente todos los puntos de confluencia posibles. Si en aquel retroceso, por ejemplo, en este, me estaba marcando un completo ya rellenado, entonces yo busco lo que tenga más cercano que podría estar el precio dándome la mayor cercanía a donde se encuentra actualmente cada punto. Bien, no sé si me di a entender en ese aspecto, pero cualquier cosa me lo ponen ahí en el chat. Ahora bien, como este punto era el más cercano, ahí podemos tratar de ir identificando dónde se generaron otros retrocesos. Aquí algunos más pequeños que otros, pero vean que cada vez que el precio llegaba a esos puntos donde se generaban esos retrocesos, ahí habían reacciones por lo general. Bueno, ahora, mire que, profe, ahí se está marcando un 5%. Ok, veamos, por ejemplo, cada vez que el precio reaccionaba, cuánto era lo que reaccionaba prácticamente. En este caso, vea, ese pequeño porcentaje que el precio hizo ahí hacia la alza en velas de 15 o de 30 minutos, vean, por ejemplo, llegó a rellenar prácticamente que 100 puntos en profit que pudo haber dado esa entrada en el primer momento que llegó, que hizo retesteo y que volvió a subir. Sí, pero vean, aquí hizo uno y hizo dos retesteos. O sea, dos entradas que se pudieron haber tomado de 100 puntos, bien, 200 puntos que dio el precio ahí, prácticamente utilizando la zona que vimos. Ahora, no seamos muy exquisitos y veamos, por ejemplo, cuando el precio llegó al 50%, nuevamente llegó al 50% en este punto y nuevamente vean ustedes, ahí cuánto dio, ahí no dio prácticamente que el 5%, ahí vio un 2,4%. ¿Lo ven? Entonces, esta es la gracia. Recuerden que normalmente algo muy importante que les vamos a enseñar en este proceso es que no nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana, chicos. Una entrada que hagamos bien, una entradota que hagamos, la mejor entrada del mercado que logremos encontrar, no nos va a hacer millonarios, chicos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Van a haber momentos en los que no se van a ganar. Van a haber situaciones en las que ustedes van a tomar una, dos o tres o cuatro entradas y no se van a ganar. Pero no tienen que preocuparse por eso porque en alguna de tantas la ganan. Les voy a contar como de experiencia. El fin de semana pasado, lo que fue el viernes, sábado y domingo, perdón, este fin de semana que pasó, este, viernes y sábado tuve dos o tres pérdidas que fueron ahí algo considerables. Anoche tomé una entrada en el Crash 900 y ya está, se recuperaron. 4%, 5% que había perdido anteriormente el viernes y sábado porque no me fue muy bien en los puntos que tomé. Y en una sola entrada me recuperó y me dejó el día de hoy en profit cuando amanecimos. Entonces, no hay que afanarse. A veces nos estresamos, por supuesto, a todos, absolutamente a todos nos pasa, pero hay que entender nuevamente cada momento que nos sucede que viene una situación para uno tomarle ventaja a esto. Ahora bien, chicos, me dicen si me copiaron bien lo que fue la estrategia de los retrocesos. ¿Se entendió todo perfecto, chicos? Me ponen ahí en el chat. Se trata de buscar los retrocesos en todas, absolutamente todas las temporalidades. Voy a buscarles, por ejemplo, por acá el Crash 900, que lo tengo este, ya algo marcado,
Vean ustedes, por ejemplo, dónde se generan por lo general todas las reacciones. Aquí tenemos en un retroceso. ¿Dónde se generó esta? Véanlo ustedes por sus propios ojos. ¿En el puro qué? 50%. Ahora, vean aquí atrás, cuando el precio rompió en este mínimo que rompió aquí, ¿hasta dónde retrocedió? Hasta todo este retroceso. En algún momento rompió, vino, tocó la zona y siguió cayendo en puros retrocesos. Si se fijan ustedes, por ejemplo, aquí atrás tenemos otro retroceso. Vean ustedes, el precio en algún momento rompió esa zona, retesteó y cayó y siguió cayendo y más y más. Así es que esto es lo que normalmente nosotros nos enfocamos en buscar, chicos, todos los posibles retrocesos. Recuerden, cada vez que ustedes tengan al precio en una zona donde ustedes no saben qué va a pasar, vean siempre para la izquierda qué tenían en la gráfica, busquen en el pasado qué había y busquen el retroceso más próximo. Eso les va a permitir a ustedes encontrar sus posibles entradas más acertadas. Vean en este escenario, por ejemplo, por pequeño que sea, por eso es que lo analizamos incluso hasta en 15 minutos. Véanlo ustedes. Y vamos a verlo específicamente así, en 15 minutos. Ahí tenemos ese retroceso. Vean, por ejemplo, donde esta vela rompió, el precio retrocedió y cayó. ¿Lo ven? Exactamente en este punto, aquí. El precio rompió la zona, retrocedió y cayó. Todo, chicos, todo normalmente se basa en los retrocesos. Me ponen en el chat si tienen alguna pregunta, chicos, si tienen alguna duda. De momento hasta aquí dejamos la clase y pasamos a las consultas, chicos.